He esperado unos pocos días para hablar del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos. Yo soy canario, vivo en la isla de Gran Canaria y como canario viviendo en Canarias me siento amenazado por las políticas de España respecto de Marruecos. En diferentes vídeos he dicho que Marruecos es un país enemigo de España, es un país agresivo con España y es un país al que España tendría que tratar como enemigo, sin una sola concesión a este rey sátrapa y dictador que tiene Marruecos y que le dará el hijo que tiene al lado. A Marruecos hay que tratarlo como un país enemigo y cortocircuitarle cualquier acción que tenga que ver con nosotros. Dicho esto, empecemos por el viaje de Pedro Sánchez. Viaja Pedro Sánchez el pasado jueves a Marruecos con un pronunciamiento de todo el Congreso de los Diputados, menos el Partido Socialista, en contra del cambio de la política de Pedro Sánchez con Marruecos. Todo el mundo en contra. Llega Pedro Sánchez a Marruecos. Por el lenguaje corporal de Pedro Sánchez se ve que está intimidado. Le ponen la bandera al revés en la cena. Y ustedes dirán, eso es una anécdota. La anécdota, podré decir que es una anécdota, el Partido Socialista, que son una panda de miserables. Todo el Partido Socialista y todos los votantes socialistas. Miserables que están permitiendo que un loco como este esté destruyendo a España. No es una anécdota. La bandera al revés, el que sepa algo de protocolo, dice que es un signo de sumisión. ¿Y dónde estaba la gente de protocolo de España ante un hecho como este? No, es que fue un descuido. ¿Que fue un descuido? El Moro no da una puntada sin hilo. El Moro no da una puntada sin hilo. Se reúne con el jefe de gobierno marroquí, no el rey, el jefe del gobierno. Esta es la foto que están viendo ustedes. ¿Y a quién ponen detrás entre ambos dos? A Tariq Ibn Ziyad, símbolo de la ocupación musulmana en España. Y este imbécil, que lo es, psicópata miserable, que está destruyendo a España, también lo permite. Porque el problema que tenemos es que en la Moncloa hay medio milímetro de inteligencia, medio milímetro de capacidad intelectual, medio milímetro, así se explica lo que hacen con la historia y la filosofía en España, de conocimiento para permitir cosas como esta. Se reúne con el rey y tenía previsto jueves y viernes en Marruecos. Después de la cena con el rey y de esas conversaciones, vuelve a España precipitadamente y no se queda el viernes allí. Porque en realidad hemos hecho de nuevo una sesión de derechos nuestros frente al sátrapa marroquí. Este es el boletín oficial del 7 de abril. Habla de un convenio de cooperación con Marruecos que es del año 2019 y lo publican el día que viaja Pedro Sánchez a Marruecos. En este convenio no se dice nada. Sí, actuaremos, sí. Nada de nada. Probablemente haya que hacer una historia paso a paso de por qué el Partido Socialista siempre cede ante Marruecos. No hay que olvidar que todo empezó con la Marcha Verde en el año 1975. Esto era lo que ocurría en 1975 con la Marcha Verde en el momento en que Franco agonizaba, la traición de Juan Carlos I, rey de España, y los sucesivos episodios que llevaron prácticamente a la actualidad a entregarle el Sáhara Occidental a Marruecos. Empezamos con la historia, que es esta. Y banderines, rindan honores a nuestros muertos.
El mismo día en que en Madrid Franco escribe su testamento, en el Sahara la voladura de 3 jeeps españoles se salda con un muerto y varios heridos. El gobierno español solicita entonces la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que disuada a Marruecos de llevar a cabo lo que España denuncia como una invasión encubierta. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Eso es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es, cuando menos, disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que Su Majestad el Rey de Marruecos desista de esta proyectada invasión. Todavía es un secreto muy bien guardado, pero en el ánimo del presidente Arias y de alguno de sus ministros se ha abierto paso ya la idea de evitar, al precio que sea, una guerra con Marruecos. Para Carlos Arias, el objetivo principal, casi el único objetivo, es el de conseguir que el ejército regrese a España sin haber tenido que pasar por el calvario de una guerra inútil y de una victoria cuyo colofón inexorable sería siempre la retirada. ...21 de octubre... el ministro del movimiento José Solís viaja a Marruecos con el encargo secreto de conseguir del rey Hassan que detenga los preparativos de la Marcha Verde. Y si eso no fuera posible, que la marcha se adentre tan solo unos kilómetros en territorio español sin llegar a las posiciones ocupadas por nuestro ejército. Y si ello, en fin, tampoco fuera posible, que el rey de Marruecos acepte aplazar la Marcha Verde para dar tiempo a celebrar negociaciones y a alcanzar un acuerdo. En esos momentos, explica el ministro español, con Franco a punto de morir, la situación en España es sumamente delicada. Hassan II acepta enviar a sus emisarios a Madrid para seguir dialogando, pero mantiene su exigencia sobre el Sahara: o devolución o marcha. La amenaza de una guerra colonial sigue presente. El ejército español sigue a la espera. En Marruecos, el primer contingente de la Marcha Verde está ya listo para salir hacia el Sahara. Hassan II se ha instalado en la ciudad de Marrakech para despedir y alentar a sus súbditos. Son cientos de miles de marroquíes los que, a las órdenes de su rey, se disponen a atravesar el país de norte a sur hasta alcanzar territorio español. Las autoridades militares españolas implantan en el Sahara el toque de queda. Se trata de evitar en lo posible nuevos hostigamientos, por parte también del Frente Polisario, grupo independentista respaldado por Argelia, que le proporciona refugio y armamento. El gobierno español sigue manteniendo en secreto su decisión de alcanzar a cualquier precio un acuerdo con Marruecos. Por supuesto, a mí no se me indicó nunca que el gobierno español estaba negociando con el gobierno de Marruecos ni con el de Mauritania para entregarle la administración del territorio, cosa que no está prevista en la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno sabe que con su postura deja al margen a la opinión de la ONU y que abandona también los intereses de la población saharaui. Y sabe que se enfrenta a Argelia, que ha advertido ya que va a considerar casus belli cualquier acuerdo que no incluya la autodeterminación del territorio. Pero la obsesión del gobierno de Madrid es sacar a las tropas de allí con el máximo de dignidad y el mínimo de muertos. La fragilidad de la situación interna no permite, en su opinión, detenerse a mantener la palabra empeñada. Por lo pronto, las autoridades ordenan la evacuación de la población civil. El mismo día en que se implanta el toque de queda, los españoles residentes en el Sahara abandonan sus empresas y sus hogares, sus vidas, y se embarcan hacia España. En el
el Sahara, la concentración de 350.000 marroquíes venidos de todo el reino se ha detenido ya en Tarfaya, la última ciudad de Marruecos antes de territorio español. Han recorrido cientos de kilómetros y esperan ahora la orden de su rey para seguir adelante, con el Corán en la mano como única arma. Durante 24 horas el gobierno español cree que el rey de Marruecos ha aceptado de alguna manera una especie de acuerdo tácito. Que la Marcha Verde entre unos kilómetros, permanezca unas horas en tierra de nadie y después se retire. Con ello, cree Madrid, Hassan II se va a dar por satisfecho. Siguiendo las órdenes de Madrid, el ejército español ha arriado la bandera del puesto fronterizo y se ha retirado una decena de kilómetros hacia el interior. Queda, pues, una zona de nadie. Luego, un campo de minas. Y detrás, unas tropas dispuestas a no retroceder ni un solo metro más. Este es el momento en que la multitud marroquí rompe la alambrada que hace de frágil frontera del Sahara español. Horas después, y con la Marcha Verde ya adentrada en tierra de nadie, Rabat transmite a Madrid que rechaza el acuerdo tácito y que las masas tienen orden de seguir avanzando a menos que surja algún elemento nuevo que permita reanudar las conversaciones. Rabat advierte que ya tiene calculado que de no haber acuerdo van a morir unos 30.000 civiles y que en tal caso el ejército marroquí se vería obligado a intervenir. La presión diplomática no puede llegar más lejos. Y la realidad tampoco, porque una verdadera riada humana sigue penetrando en el territorio. La tensión es máxima. La guerra se da como inminente. El ejército español al otro lado del campo de minas espera. Responderá solo cuando los componentes de la Marcha Verde atraviesen la zona de nadie dejada por el mando y violen definitivamente el territorio cuya custodia le está encomendada. La Marcha Verde sigue avanzando. Las tropas se preparan para responder. Constituimos el grupo básico con el cual el mando pueda hacer sentir su acción. Artillería de 155, 15 kilómetros de alcance. En este clima de increíble tensión, el presidente Arias envía al ministro de la Presidencia, Antonio Carro, a hablar con el rey de Marruecos. Hassan II quiere pura y simplemente que España le entregue el Sahara. El ministro Carro quiere pura y simplemente evitar la guerra como sea y que la Marcha Verde se detenga. Está dispuesto a pagar un alto precio. Horas después, la Marcha Verde se detiene ante los campos de minas sembrados por el ejército español. La multitud espera instrucciones. Esta gente está parada. Hay menos gente que ayer hay ahí. Es una cosa absurda que todavía todos nuestros soldados están extrañados que aquí quiere esta gente. Estamos extrañadísimos de que quiere esta gente que viene andando por ahí. Afortunadamente se han parado porque no, ¿qué van a hacer? Yo no digo que se están trabajando, pero no hacen nada positivo todavía. Por fin, y en medio de una guerra de nervios, Hassan II da la orden de retirada. Y España acepta negociaciones urgentes con Marruecos y Mauritania que van a desembocar en la cesión de sus responsabilidades sobre el Sahara y, en definitiva, en el abandono del territorio. Yo creo que el gobierno español decide entregar la administración del territorio a Marruecos porque el gobierno español en esos momentos se encuentra en un momento muy crítico. Es decir, está falleciendo el jefe del Estado. Y claro, pues en esos momentos lo que menos quería el gobierno era tener una confrontación militar con Marruecos. Yo creo que la confrontación militar fue un poco de susto lo que se les vino encima al gobierno español. Los rezos y los cantos de los primeros días se han ido acallando. Los hombres y las mujeres de la Marcha Verde regresan a sus pueblos porque lo ha pedido el rey. Desde aquella fecha, como han visto en ese vídeo, solo ha habido tira y afloja con Marruecos, tira y afloja con Marruecos. Recuerden ustedes que Felipe González, siendo secretario general
del Partido Socialista se llegó hasta Tinduf, donde estaban los campamentos de los saharauis. Allí está el núcleo duro del Frente Polisario, y prometió que siempre estaría con los saharauis. Después, cuando entró en el gobierno, empezó a cambiar sus políticas y terminó teniendo una gran mansión en una playa marroquí, que no sé si la mantiene todavía, porque aquí había que explicar varias cosas. El Partido Socialista se rinde frente a Marruecos porque son unos corruptos Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez y se dejan comprar. Repito, ¿eran y son corruptos porque se han dejado comprar por Marruecos? ¿Alguien ha puesto la mano con Marruecos? Es una pregunta, no es una afirmación. Si tuviese los datos lo afirmaría sin ningún tipo de duda. Pero ante los hechos que estamos observando, que hemos venido observando desde ya hace mucho tiempo, ¿alguien ha puesto la mano porque el rey de Marruecos ha comprado a alguien en España? 2. Se produce el hecho de aquella mini toma de la isla Perejil cuando gobernaba Aznar. Aznar manda allí unos cuantos soldados, desalojan a unos cuantos soldados y unas cabras que tenía ahí en Marruecos, pero Marruecos había hecho aquello para ver la capacidad de respuesta que tenía España. La capacidad de respuesta que tenía España era no solo su propio ejército, sino el apoyo de Estados Unidos a las políticas de Aznar, que aseguraban el apoyo de Estados Unidos frente a Marruecos en aquel momento. Eso no lo perdonó nunca, nunca Marruecos. Y tan no lo perdonó que muy probablemente, cuando en marzo de 2004 se iban a celebrar las elecciones generales, sucedió lo de los atentados de los trenes en Madrid. ¿Tiene alguien alguna duda de que Marruecos estuvo detrás de Marruecos? Algunas personas marroquíes. ¿Tienen alguna duda de que Marruecos sabía que no podía seguir permitiendo en España un gobierno que las encuestas daban como mayoría del PP de nuevo, que podía hacerle frente a las políticas de Marroquí y que había que cambiar la historia de España? Yo no tengo ninguna duda. Los atentados de 2004, unas elecciones que iba a perder el PSOE, la ganó porque hubo un plan absolutamente premeditado para que el PSOE ganara las elecciones y colocara en el gobierno a un imbécil pelele como Rodríguez Zapatero. Los atentados de 2004 cambiaron la historia de España para peor, para muchísimo peor. Pero en lo que respecta a Marruecos, lo han cambiado para siempre. Cualquier atentado terrorista en cualquier parte del mundo se analiza hasta el más mínimo detalle. En el caso de los trenes, en el atentado de 2004, se borraron todas las pruebas que pudiera haber al día siguiente. Desmantelaron todo el escenario de los atentados en apenas 3 días. Desguazaron los trenes. No dejaron nada que pudiera significar una línea Francia, PSOE, ETA, Marruecos. Y se borró lo que es el mayor atentado en la historia de España, para cambiar la historia de España, para que gobernase el Partido Socialista. Hay mucha gente que tiene miedo de decir, ¿el Partido Socialista gobernó gracias al atentado? Sí, gobernó gracias a los atentados. ¿A quién benefició los atentados del 11 de marzo? Al Partido Socialista. ¿Lo sabía el Partido Socialista? Eso no lo vamos a saber nunca probablemente, o quizás sí. Pero lo cierto es que respecto de Marruecos, aquello lo cambió todo. Y ahí hemos llegado a este momento. Y este momento, incomprensiblemente, salvo que Marruecos chantajea al Partido Socialista, salvo que tenga Marruecos comprado a alguien,
Y salvo que alguien obedezca no a los intereses de España, ya me estoy refiriendo directamente a Pedro Sánchez, sino a los intereses multinacionales que ahora mismo representan las grandes multinacionales como Soros, BlackRock y diversos fondos de inversión, le estamos entregando el Sáhara a Marruecos. Dicen los americanos, es que Marruecos es el muro que contiene al terrorismo yihadista. Si alguien cree que ahora mismo, en un conflicto argelino-marroquí, porque en los campos de Tinduf ya está Hezbollah, que está apoyado por Irán. Si en un conflicto argelino-marroquí, España, pero principalmente Ceuta, Melilla y Canarias, no se van a ver afectados por eso, están muy equivocados. Porque a Marruecos, ahora mismo, al Frente Polisario y Argelia, tienen detrás a Irán. Y Marruecos tiene detrás a Israel. Enemigos directos en este momento. ¿Alguien piensa que ese conflicto no nos iba a afectar? Por supuesto que nos va a afectar. No digo que lo vaya a ver, pero que si lo hubiera, nosotros seríamos, digamos, los efectos colaterales de ese conflicto, sobre todo Ceuta, Melilla y Canarias. En estos momentos en donde todo el mundo critica el viaje y la cesión de Pedro Sánchez a Marruecos, aquí en Canarias, que gobierna un partido que es el Partido Socialista, un partido nacionalista de izquierdas que es Nueva Canarias, los socialistas de La Gomera y Podemos. La fuerza principal en la que se apoya el Partido Socialista Ángel Víctor Torres para gobernar en Canarias está en Nueva Canarias, que preside Román Rodríguez. Román Rodríguez, que está en Nueva Canarias, siempre ha apoyado al Frente Polisario con la figura de Carmelo Ramírez al frente de ese movimiento, con apoyo constante a los saharauis de Tinduf. No hay que olvidar que nosotros, en las cortes franquistas, teníamos diputados saharauis. Con sus chilabas, allí estaban. Con sus turbantes y sus chilabas, allí estaban. Que tenían documentos nacionales de identidad españolos. Y que los abandonamos, como ya dijimos en el reportaje anterior, por cobardía, miserable cobardía, o en aquel momento poniendo la mano. Dice Román Rodríguez que Marruecos es un peligro para Canarias por sus ansias expansivas. Y tiene razón. Pero Román Rodríguez, que es el presidente de Nueva Canarias, reelegido ayer por unanimidad, es el vicepresidente del gobierno de Canarias que gobierna con el Partido Socialista, que está en contra de lo que dice el propio Román Rodríguez. Dice Ángel Víctor Torres. Primero, este titular de un periódico, los periódicos de Canarias también son para echarle de comer aparte, porque están vendidos al gobierno de Canarias las subvenciones. ¿Qué quieren que les diga? Enmascaran subvenciones millonarias bajo el título ayuda a la compra del papel impreso, donde ya no venden ni 2.000 ejemplares diarios, y están vendidos a el gobierno de Canarias. Dice la provincia con este titular: Canarias se integra en las negociaciones para delimitar las aguas. ¿Cómo dicen? ¿Que Canarias se integra en qué? ¿En qué se integra Canarias? Primero que nada, no hay negociaciones por las aguas canarias entre Canarias y Marruecos. No hay ningún tipo de negociación. Se han apropiado de las aguas canarias. Por lo tanto, titular es falso, rotundamente falso. El otro titular, Ángel Víctor Torres. Torres advierte que va a ser firme en la defensa de sus aguas, de las aguas canarias. ¿Qué aguas, Ángel Víctor? Tú no pintas nada aquí. Tú estás nada más que cabeceando, diciéndole ciguana a un loco miserable que está en la Moncloa y que está destruyendo a España y también Canarias. Tú no sirves, tú te tienes que marchar para tu casa. Tú y todos los miserables del Partido Socialista. Porque había que decir, no, hombre, es que tú eres de derechas. No, esto no es un problema de derecha o izquierda. Es un problema que el Partido Socialista, por apoyar al psicópata de la Moncloa, se está cargando España. En todos los ámbitos. En todos. Pero el que respecta a las relaciones con Marruecos, no tengan ninguna duda
que se ha vendido a Marruecos, por la razón que fuera, por la razón que fuera, porque se lo ha dicho George Soros, porque se lo ha dicho Biden, porque se lo ha dicho BlackRock, porque se lo han dicho los masones, por la razón que sea, se ha vendido a Marruecos. Y en esas estamos. Y Canarias lo va a sufrir de forma tremenda. ¿Dónde está el ejército español? Zapatero se carga la segunda bandera de la Legión, la elimina, la fulmina, se la cepilla. Y Pedro Sánchez, se niega a volver a colocar a la Legión en el sitio que le corresponde. A Marruecos hay que devolverle a todos los marroquíes que entren aquí. A todos a todos. Nos chantajea continuamente. Porque en las aguas alrededor de Canarias, en el monte Tropic, ese que están viendo ahí, hay cobalto y hay telurio. Cobalto y telurio tiene que ver con las placas solares, tiene que ver con las fotovoltaicas, tiene que ver con la energía eléctrica, tiene que ver con lo que ahora mismo es la tecnología, la nueva tecnología que impera en todo el planeta. Y las licencias no las explota Marruecos directamente, da licencias a Reino Unido y a Israel para que la exploten. Las aguas canarias, sin vergüenza, ¿qué aguas canarias? Las que ustedes no protegen. Son incapaces de proteger ni siquiera frente a la avalancha de pateras que tenemos constantemente desde las costas marroquíes. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ya está el mapa de Marruecos, en donde incluye ya el Sáhara Occidental, que no es de ninguna manera de Marruecos. ¿Vamos a tener un problema con Ceuta y Melilla? Lo vamos a tener. ¿Tenemos aliados ahora mismo en Europa? No, no tenemos aliados en Europa, porque Europa recela de España al tener comunistas absolutamente asirocados, estúpidos, vagos e inútiles en el gobierno. ¿Tenemos apoyos en Estados Unidos? No. La relación que tuvo Aznar con George Bush de ninguna manera se va a volver a repetir con las políticas de Pedro Sánchez. Metimos al señor Gali en España para hacerle un favor a Argelia, cabreamos a Marruecos, compensamos a Marruecos, cabreamos a Argelia, nos hemos quedado sin el gas argelino o de momento con un precio enormemente más elevado que el resto de los clientes de Argelia. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho un pan con unas tortas. No tenemos ningún apoyo, ni en Europa, porque Francia apoya a Marruecos, ni en Estados Unidos, porque Estados Unidos apoya a Marruecos, ni en Israel, porque el gobierno es antisemita y además Israel tiene un acuerdo con Marruecos. ¿Cuáles son nuestros apoyos internacionales? Cero. ¿Cree alguien que si hay algún movimiento sobre Ceuta o Melilla, vamos a tener respaldo internacional? No vamos a tener respaldo internacional. ¿Cree alguien que Pedro Sánchez utilizaría el ejército para defender Ceuta y Melilla? Se retiraría porque es un cobarde. ¿Hay forma de quitar a Pedro Sánchez en unas elecciones? Habría forma, pero resulta que hay una empresa que lleva el recuento de votos que se llama Indra, que ofrece todas las dudas del mundo, por decirlo suavemente. No lo digo yo, lo ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Se levanta y todo campanudo dice en un momento determinado que no va a permitir ni él ni Europa que un partido político constitucional que se presente a unas elecciones democráticas, como es Vox, gobierne jamás, que no lo iba a permitir. Pero yo le voy a decir una cosa, claramente, no voy a utilizar los 2 minutos y medio que usted ha utilizado para responder o plantear su pregunta. Eso no va a ocurrir. Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos, gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá, Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya. ¿Y quién es él para permitir o no permitir que un partido que eligen los españoles gobierne o no gobierne? Una de dos, por la fuerza. Una es por la fuerza, dos es manipulando las elecciones. ¿Hay posibilidad de manipular las elecciones? Sí, claro, claro que sí. Ustedes comprenderán que muchas veces los medios de comunicación están dando los resultados electorales de una elección antes de que se terminen de contar los votos en las grandes mesas donde hay el mayor número de votantes. Y sin embargo lo dan. ¿Se puede manipular eso? Se puede manipular eso.
Lo cierto es que el Partido Socialista es una desgracia para España con efectos catastróficos sobre nuestro futuro. Pero, habiendo la posibilidad de cambiar electoralmente a un gobierno que lo ha hecho tan tremendamente mal con el Pedro Sánchez por otro gobierno, lo que preocupa aquí ahora, eso es una historia, es la relación de España con Marruecos, que afecta a Ceuta, Melilla y donde yo estoy, que es en Canarias. Aquí en Canarias no tenemos gobernantes que defiendan los intereses de Canarias, porque sale Román Rodríguez y dice, tenemos necesidad de partidos que no estén vinculados a Partido Socialista, vinculado al Partido Socialista Español. Y entonces, Román, si eso es así, ¿por qué sigues en el gobierno? ¿Por qué no te marchas del gobierno? Estás gobernando con ese partido que le dice que sí a todo al gobierno de Sánchez. ¿Por qué no te marchas de ahí? ¿Por qué no conformas otro gobierno? ¿Por qué tienes la alianza con el Partido Socialista? ¿Por qué razón? ¿Dónde está el nacionalismo que defiende los intereses de Canarias? En ti, Román, no está en ti. Estás apoyándote porque cobras todos los meses siendo vicepresidente del gobierno de Canarias, estando en el gobierno de Canarias. Y así nos va todo. Así nos va todo. Canarias está en peligro. No les voy a contar Ceuta y Melilla, donde cuando casi ahora mismo va a ser un año y aquellos chicos saltaron la verja en mayo del año pasado, invadiendo las calles de Ceuta y Melilla, fundamentalmente una de ellas, donde la gente, los ceutíes, los melillenses, los que viven en esa zona, se acojonaban y se quedaban en su casa ante las barbaries. Una patera que salga de las costas marroquíes con nuestras Fuerzas Armadas para atrás. Ni una patera más. 2, todos los menas que están aquí en un avión a Marruecos, los que sean marroquíes. 3, cerradas las fronteras. Sí, no como dice la delegada del gobierno de Ceuta, que se abran las fronteras para que las chachas marroquíes vengan a limpiar nuestras casas. Miserable. Cerradas las fronteras, definitivamente. Devolución de esa señora que es una altiva, iba a decir otra cosa, que es la embajadora de Marruecos, para su casa. Cierre del consulado de Marruecos en Canarias. Porque Marruecos es un país enemigo. A ver si se les mete en la cabeza de que no hay que decir, es que las relaciones con Marruecos tienen que ser ¿qué? Tienen que ser que ahora en 10 años le entreguemos Ceuta y Melilla, tiene que ser que en 15 o 20 años le entreguemos Canarias, tiene que ser ¿qué? Nuestra frontera tiene que garantizar el ejército constitucionalmente que está para eso. Habría que ver qué ocurriría si los grandes mandos militares, los altos mandos militares de teniente coronel para arriba, se plantaran en Moncloa y le dijeran, mire, aquí están nuestros cargos. O se marcha usted o nos marchamos nosotros. Golpe de Estado, peligroso. No, el peligro aquí se llama Pedro Sánchez, que actúa unilateralmente como un autócrata que se está cargando al país. Y desde aquí, desde Canarias, como el peligro, que no solo veo yo, esta opinión que tengo yo, la tenemos multitud de canarios, El peligro para Canarias se llama Marruecos. Y aquí estamos bobeando todo el día. Ángel Víctor Torres, advierto que las aguas canarias, tenemos 12 millas de aguas canarias. Todo el resto de agua entregada a Marruecos, entregado el Sáhara a Marruecos, son marroquíes. Pedazo de idiotas. Eso es lo que tenemos ahora mismo en España. Un loco, actuando como un loco, apoyado por una serie de cobardes miserables que son todos, del primero al último miembro del Partido Socialista, del primer al último votante del Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Y así nos va. Pero nos va a ir mucho peor, pero muchísimo peor, como no evitemos que este tío siga haciendo la cantidad de cosas tremendamente extrañas que está haciendo.